Un año más que se acaba y yo sigo con los mismos defectos y errores. Mis propósitos duraron solo algunas semanas. ¿Cómo hacer para que el 2023 sea verdaderamente un feliz año nuevo? Acompáñanos hasta el final y descúbrelo. Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos que nos acompañan por la radio, por nuestro canal de YouTube y bueno, por las otras plataformas donde sale este programa. Salve María, sean bienvenidos al último programa del año 2022. Último programa de esta serie que se llama justamente Salve María con los Heraldos del Evangelio. Estamos muy contentos porque ha sido un año, yo diría, de muy buenos programas, de muy buen contenido, no porque lo diga yo, sino por lo que hemos visto en los comentarios, en cómo la gente ha visto los videos, en cómo la gente agradece todo el contenido y todos los temas que se han dado. Y vamos a hacer este último programa muy agradecidos con ustedes, primero que todo con Dios, con Nuestra Señora, por darnos esta oportunidad de evangelizar por estos medios, y agradecidos con ustedes también por acompañarnos, porque si el programa no lo ve nadie, pues claro. O sea, nos haría bien solo a nosotros. Entonces, gracias por eso. Y bueno, y comienzo pues presentando a nuestro querido Padre Íñigo, como es costumbre ya en el programa. Salve María, Padre, bienvenido. Salve María, hermano Sebastián. Nuevamente, pues es una alegría estar aquí. Y justo como usted dice, ¿no? Es el último programa del año. Uh-huh. Entonces, pues, cuántas cosas hemos visto en este año, claro. ¿No? Cuántas gracias recibidas, porque las personas pueden pensar que hablamos aquí solo de cosas de la doctrina católica y tal, y es una aridez, no es una aridez. No. Cuando nosotros aquí, en varios momentos, hemos recibido muchas gracias, ¿no? Exactamente. Hablando, en algunos momentos nos hemos emocionado. Sí, claro. Casi derramando lágrimas. Hasta lágrimas. Realmente se siente tanto la presencia de Dios en esta sala. Ajá, exacto. Muy bonito. Entonces, bueno, estamos con el Padre Íñigo y hemos recibido muchas gracias, muchos regalos de Navidad, y uno de ellos ha sido el hermano Alejandro, a quien presentamos hoy, el hermano Alejandro Soto, quien nos acompaña por primera vez en el programa, y esperamos que sea la primera de muchísimas el próximo año especialmente. Salve María, hermano Alejandro. Salve María, hermano Sebastián. También un gusto estar acá. Generalmente estamos comentando, estaba del otro lado asistiendo, pero ahora me tocó estar de este lado. Sí. La obediencia al hermano Alejandro. Lo mandaron a venir justo un día antes de Navidad. Sí. Aquí fue llegó. Un regalo del niño Jesús. Exactamente, ¿no? Un regalo adelantado al niño Jesús. Estaba debajo del árbol, así. Y aquí lo tenemos, que nos va a acompañar por unos meses, si Dios quiere. Entonces lo verán mucho por aquí, si Dios quiere. Pero bueno, para que entremos en materia, porque mucha gente se queja de que hablan mucho, las introducciones son muy largas, que no dejan hablar a los invitados, así que hoy voy a hablar poco yo y vamos a dejar hablar a nuestros invitados. Y queríamos hacer este programa hablando justamente de cómo tener verdaderamente un feliz año nuevo. Porque mucha gente dice, que es una frase medio cliché ya, feliz año nuevo, le deseo un feliz año nuevo. Pero ¿qué es un feliz año nuevo? Uh-huh. ¿No? Y para entender qué es un feliz año nuevo, a veces es bueno hacer una retrospectiva, a veces no tanto, depende de cada caso, pero ver qué fue lo que pasó en este año y entender si fue un año bueno, un año en el que yo estuve cerca de Dios, y tener conciencia de lo que verdaderamente es pasar bien un año, ¿no? Sí. También al final el Padre nos va a dar unos consejitos de cómo vivir ese paso de año. Y bueno, pero mucha gente pensará, no, este año fue bueno. No, a ver, hubo el Mundial de Fútbol, hubo una guerra, y eso no es verdaderamente lo que es saber si fue un año bueno o no. Uh-huh. Porque eso es de cada uno, saber cómo está su conciencia, saber cómo está su relación con Dios. En fin, entonces vamos a hablar un poquito de eso. Así que Padre Íñigo tiene la palabra para que nos ilustre sobre el significado también del Año Nuevo, la alegría de que sea justo pocos días después de Navidad. Exacto. Así que adelante, Padre. Bueno, pues justamente lo que usted dice, hermano Sebastián, que para Dios no existen coincidencias, ¿no? Uh-huh. Y Dios todo lo hace providencial. Y es muy bonito que justo una semana después que celebramos la Navidad, que el 24 y el 25 de diciembre, una semana después, 31 y 1, tan justo una semana después, estamos celebrando Año Nuevo. Dios quiso, en su providencia divina, que se juntasen las alegrías de la Navidad, el mayor acontecimiento de la historia, junto con la encarnación y junto con la pasión de nuestro Señor,
que se juntase ese acontecimiento de la historia de la Navidad de nuestro Señor, las alegrías de la Navidad se juntasen a ese paso del año nuevo, a esa dejar atrás un año y comenzar un año nuevo. Y es más o menos como una fase que termina y una fase que comienza. Y es muy bonito que el nacimiento de nuestro Señor fue justamente eso, porque la historia se divide en dos. Claro. Es antes de Cristo y después de Cristo. Y nuestro Señor Jesucristo, con su presencia, con su nacimiento, marcó la historia y la dividió en dos. En un año viejo, por así decirlo, y en un año nuevo. Y una semana después de celebrar ese nacimiento que dividió la historia, pues también nosotros celebramos algo que pasa, que está pasando, que ya pasó, y un año nuevo que va a comenzar. Entonces... Y que mucha gente no lo sabe, pero la fiesta litúrgica del primer día del año es justamente dedicada a Nuestra Señora, ¿no? Exactamente. Que es la fiesta de la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. O sea, es el mayor título que tiene Nuestra Señora. Sí. Mayor título que eso no existe, ser Madre de Dios. Ser Madre de Dios. De todos los privilegios que la Virgen tiene, el mayor de todos es la maternidad divina. Entonces es muy interesante que se termine el año, digamos, no sé, para algunos quizá triste, otros felices, no sé, pero recibimos el año honrando a Nuestra Señora. Es súper bonito eso, ¿no? Es súper bonito, exactamente. Y es muy bonito eso, que justamente lo que usted preguntaba, ¿no? Que cómo hacer para pasar el año bien. Pues pasarlo con Dios, dentro de poco vamos a ver lo que significa eso, pero pasarlo con Dios y pasarlo con la Virgen María. Y ya la Iglesia muy sabiamente coloca esa fiesta del 1 de enero, que por cierto es precepto, ¿no? O sea, obligatoria hay que ir a misa. Este año coincide que es domingo, pero bueno, en fin. Pero sería precepto normal junto con el día 25 de diciembre también, que es precepto, ¿no? Son fiestas importantísimas. Y Dios quiere que nosotros pasemos con las alegrías de la Navidad. Todavía estamos en la octava de la Navidad y hasta el año nuevo es la octava de la Navidad, junto con las alegrías de la Navidad, de la candura, de la inocencia, una especie de semana sin, como que hace una pausa a los problemas, por así decirlo. Sentimos toda esa dulzura del niño Jesús que tenemos aquí en esa imagen y entramos en el año nuevo con esa dulzura, con las alegrías de la Navidad, pero ya esas alegrías nos tienen que preparar para los problemas. Claro. Del año que viene, porque no nos olvidemos que no hay años sin problemas. O sea, todos nosotros tenemos problemas, tenemos debilidades, tenemos inclusive pues pecados que podemos cometer infelizmente, pero tenemos que saber cómo superar esos problemas y esas dificultades, ¿no? Muy interesante, padre. Padre, conversamos antes de, bueno, y el hermano Alejandro también, que mucha gente lastimosamente no tiene esa visión religiosa del cambio de año. En la Navidad, pues sí, es más común, el niño Jesús, en algún momento la gente que no es tan practicante celebra y a veces no sabe por qué celebra, pero en el fondo sabe que están celebrando la Navidad, que es el nacimiento de Jesús. Claro. Pero en el Año Nuevo no, el Año Nuevo se podría decir que es una celebración, un festejo totalmente pagano. Y mucha gente pues aprovecha para ir a fiestas y emborracharse y es la pólvora por toda parte. Todo mundo celebra el cambio de año. No todo mundo celebra la Navidad, pero todo mundo celebra y festeja el cambio de año. Entonces, ¿cómo hacer para dar esa visión más católica, más religiosa de ese cambio de año? Yo me acuerdo que usted comentaba un hecho del inspirador de los Egalos, el Dr. Pino Correa Oliveira, que a él le marcó mucho viendo una representación que hacían de un cambio de año. Exacto. Y que él a partir de ahí tomó una resolución para su vida, ¿no? Entonces, no sé quién quiere contar el hecho, el hermano Alejandro, quizá. ¿Quién quiere contar? No puede ser. El señor Dr. comentaba, ¿no?, que cuando era joven, era adolescente, él le invitaron a una fiesta de fin de año y hicieron una representación de cómo se daba ese fin de año, digamos. Entonces era un hombre de viejo, o era ya un hombre ya anciano, digamos, que entraba caminando así, le dolía la espalda, etc. Y después de repente llega otro joven así y le da una patada al otro y representando como ese fin de año que ya está viejo, que ya se está muriendo, y el otro que entra vigoroso, con todo el entusiasmo, exactamente. Pero el señor Plinio quedó totalmente escandalizado en el sentido de que pues una cosa así no se hace. Claro, es una visión enteramente horrible, ¿no? Exactamente. Ridícula, ¿no? Ridícula, sí. O sea, hacer un teatro para simbolizar el año nuevo que entra, el año viejo que pasa, hacer esa escena es completamente ridícula. Él le chocó muchísimo eso, Muchísimo, ¿no? le chocó.
Claro, porque eso era, perdón, solo para aclarar, cuando usted dice que lo invitaron a una fiesta, claro, no eran las fiestas de hoy en día. No, exactamente. Era una fiesta social. Una fiesta social, algo de sociedad. Una cena. Y hacían esa representación en un lugar muy elegante, etcétera. Pero era una cosa horrible, ¿no? Una cosa completamente, decía el revolucionaria, ¿no? Lo que más le marcó es la falta de Dios al pasar el año, ¿no? Ajá. O sea, en ningún momento en el teatro y en la fiesta como que se sentía pedir ayuda a Dios para el año nuevo que comienza. Entonces era justamente eso, ¿no? Exactamente. Y ahí... A Sor Plinio fue súper bonito porque ella hizo un propósito delante de Nuestra Señora, delante de Dios, de siempre pasar el año rezando la Salve Regina. Dios te salve Reina y Madre. Y Sor Plinio mantuvo esa tradición hasta que un día, después cuando creció, pasaron los años, conoció el Tratado de la Verdadera Devoción de San Luis María y conoció la consagración. Sí. Entonces el Sor Plinio cambió, digamos, sustituyó la Salve Regina por la consagración a Nuestra Señora. Es súper bonito porque es renovar esas promesas de ser esclavo de Nuestra Señora. Es súper bonito. Exactamente. Él decía, tenemos que terminar el año siendo esclavos de María y comenzar el año nuevo que entra siendo esclavos de María. No existe mejor forma de terminar un año y comenzar otro, pues siendo esclavos de Nuestra Señora, ¿no? Qué interesante, muy bonito. Y es una tradición que se pasó a los heraldos del Evangelio. Nosotros es lo que hacemos justo a la medianoche, ¿no? Sí. Se calcula. En todas las casas de los heraldos se hace eso, ¿no? Y sabe que es bien interesante, por lo menos a mí me impactaba mucho pensar eso, que usted siempre que está rezando la consagración en ese horario, usted escucha afuera como que los festejos del mundo, por así decirlo. Y uno decir, bueno, nosotros aquí, entre comillas, perdiéndonos esa falsa alegría que está habiendo en el mundo, renovando nuestra consagración a Dios. O sea, que es la verdad lo que importa es eso. Sí, exactamente. Nosotros estamos para Dios, para servirle a Dios, y el mundo no nos interesa. Somos del mundo, o sea, vivimos en el mundo, pero no sin ser del mundo. Sí. No sé quién era el que decía eso, San Pablo creo que decía eso, ¿no? Sí, o era un autor, me acuerdo de haberlo leído en una sí, algo así. Pero bueno, lectura. Interesante eso también, ¿no? Sí. Ahora, padre y hermano Alejandro, lastimosamente hablando de esa visión pagana, hay muchas costumbres que lastimosamente uno ve y escucha, y capaz a alguno le tocó vivirlas antes de su conversión. Y era, por ejemplo, en España es muy común lo de las 12 uvas. Otros en Latinoamérica, no sé, le dan la vuelta a la manzana con una maleta. Yo eso no pensando, lo sabía. No lo sabía, mire. Es muy la maleta, no. A la medianoche, una persona que supuestamente quiere viajar mucho ese año, agarra una maleta vacía y es común ver, padre, en las cuadras, gente dando la vuelta a la medianoche. Loco, sí. De loco. Digo, como un loco. Un loco dando vueltas. ¿Y para qué? Para que supuestamente la suerte ese año le acompañe y usted pueda viajar. Hay otras costumbres ridículas, pero esas son las más comunes. Y la de las uvas, que no sé, en España parece que todo el mundo la hace en España. Sí, la verdad es que, claro, las personas no lo hacen... no, o sea, algunos... Por suerte. Yo la verdad es que les soy sincero. Yo cuando era pequeño también lo hacía y después entendí que realmente no era una cosa sagrada, o sea, no era una cosa de Dios, ¿no? O cristiana, sea, católica. Cristiana. Pero me acuerdo que se hacía, yo creo que se hace en toda España porque inclusive por televisión pues se acompaña el Año Nuevo, ¿no? Y hay presentadores de televisión así que también comienzan a comerse las uvas y en cuanto se tocan las campanas se va comiendo las uvas, ¿no? Y a rigor ese gesto no habría nada malo. De pecaminoso, no habría nada pecaminoso. Y yo no me acuerdo de haberlo deseado en cuanto a suerte, ¿no? Pero después viendo la historia, usted estaba viendo, ¿no? Sí, yo leí que cómo nació esa tradición. Claro, hay varias versiones, pero la que más se repite es que en el año 1909 hubo una gran cosecha, una super cosecha de vitícola, digamos, de en España. Muchas uvas, sí, de tanto de vino como y de uvas también para comer. Y los productores no sabían qué hacer porque les iba a sobrar mucho producto. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos inventaron esa tradición o inventaron esa creencia de que si se comían 12 uvas justo a la medianoche cuando sonaban las campanadas, eran uvas de la suerte. Entonces ellos empezaron a poner las 12 uvas en bolsitas y empezaron a venderlas como si fuesen uvas de la suerte. Sí. Entonces, ¿qué? Sonaba una campanada y la gente se comía una uva. Y cada uva representaba un mes del año. Entonces, si usted se comía las 12 uvas con las campanadas, era que los 12 meses del año iba a tener suerte, iba a tener, no sé, iba a tener dinero, qué sé yo.
Entonces, Y es difícil comérselas porque es cada segundo, ¿no? La verdad Sí, es que sí. yo confieso que era difícil. pero bueno, padre, este año lo voy a controlar para que no... No, le voy a alejarlo. Vamos a estar en la capilla a la, No, pero a la lo digo medianoche. porque realmente me acuerdo que en mi familia, o sea, no lo hacíamos por Sí, suerte ni nada. Era porque es una tradición de España desde 1909, o sea, más de 100 Sí, años. sí, sí. Que es una pena que justamente, pues, quién sabe si el mundo pues, va levantando esas tradiciones que son paganas, porque en el sentido de que no está presente Dios ahí, ¿no? Claro, claro. Porque en vez de la persona estar justamente como el doctor Piño, como nosotros lo hacemos, rezando una oración, haciendo una consagración espiritual, la consagración a Nuestra Señora, por ejemplo, pues está comiendo uvas, ¿no? Entonces, Claro. y en fiesta y tal. Entonces, lo más importante de esa transición del año viejo para el año nuevo es pasarla con Dios, ¿no? Darle un sentido, como estamos diciendo, recalcando, religioso a todo. Exactamente. Es que la vida tiene que estar marcada todo Ujú. con el aspecto religioso de Dios. Sí. Si no, nosotros, en fin, con cosas pequeñas nos vamos desviando y así es que se comienzan los grandes, Los desvíos de la los historia. grandes desvíos, claro, exactamente. Sí. No, que son unos fanáticos, pero es que nosotros vivimos en función de Dios, tenemos que vivir en función de Dios. Sí. Eso se lo dice San Pablo, ¿no? En Sí. Dios vivimos, Nos somos, existimos, movemos y nos existimos, exactamente. O sea, no existe una vida sin Dios. Exactamente. Justamente el grave error es querer nosotros distanciarnos e independizarnos de Dios y llevar nuestra vida como si Él no existiera. Claro, eso no quita que podamos tener una buena cena, un buen convivio familiar, Claro. pero O siempre inclusive fuegos de artificio también. Exactamente. Sí, no hay problema ninguno. Ajá. Fuegos artificiales. Sí. fuegos artificiales, sí. Fuegos Que artificiales. son bonitos los de, Son súper los bonitos. de colores. Y aquí en El etcétera. Salvador son... Sí, Todo el mundo lo suelta, ¿no? Es una tradición exactamente, así. es increíble, Sí, aquí, impresionante. Nosotros tenemos una vista muy linda Sí, desde nuestra casa. Y desde nuestra casa. tanto en Nochebuena cuanto en Año Nuevo, la verdad es que es muy bonito. Los fuegos artificiales son muy bonitos. Ujú, exactamente. Pero no es solo eso. Sobre todo hay que hacerlo con Dios. ¿no? Hay que pasarlo con Dios. Bueno, padre, otro punto que quizá mucha gente podría hacer también es hacer un examen de conciencia, ¿no? Sí. De cómo fue mi año. Un examen de conciencia evidentemente espiritual. Porque todos también es muy común que hagamos propósitos al inicio del año. Entonces voy a adelgazar 10 libras, voy a aprender un idioma, voy a, no sé, a cambiar de trabajo, voy a ser mejor alumno. Exactamente. Y muchas veces son propósitos solamente materiales o propósitos que pues, Son bonitos. son bonitos, muestra también hacer un esfuerzo, una contra, combatirse en algo que a uno le cuesta, pero hay propósitos espirituales que deberíamos hacer y que mucha gente los hace y lastimosamente a la semana ya los está tachando porque no consiguió. Entonces, ¿cómo usted aconsejaría, padre, enfocar ese examen de conciencia del año? Sí. Porque también, el hermano Alejandro también nos ayudará con eso. Mismo nuestro fundador decía, a veces uno acordarse de cosas pasadas, pecados que cometió y que ya confesó, lo mejor es olvidarse por entero. Entonces, ¿cómo hacer ese equilibrio? ¿Cuándo hacer un examen de conciencia? ¿Qué meter en ese examen de conciencia? ¿Y qué olvidarnos de una vez si ya estamos confesados? Sí. No sé si... Sí, claro. Bueno, para hacer un buen examen de conciencia del año que pasó, es indispensable tener el hábito de un examen de conciencia. Claro que tal vez muchos de los que están escuchando pues, van a hacer un examen de conciencia y no tienen mucho hábito de examen de conciencia. Pero ya queda aquí pues, dicho y mencionado que lo ideal sería hacer siempre, todos los días o todas las noches, un examen de conciencia de nuestro día a día. Saber lo que hicimos mal, lo que hicimos bien también, examinar nuestra conciencia. Muy bonito que el señor Dr. Piño decía que nosotros no es que tenemos que hacer examen de conciencia, es que tenemos que tener una conciencia en estado de examen. O sea, nuestra conciencia todo el tiempo, y no es solo 5 minutos por la noche, porque el examen de conciencia diario puede ser solo 5 minutos, sí, o 3 minutos si necesario. Pero no es solo esos 3 minutos por la noche, es en el día a día decir, esto aquí, ¿Dios lo quiere o no lo quiere? Dios está a mi lado, está dentro de mí, la Virgen me acompaña, mi ángel de la guarda también está protegiéndome. ¿Esto aquí le agrada o no le agrada? Si nosotros vivimos el día a día con una conciencia en estado de examen, seríamos santos. Claro. Porque todo el tiempo estamos viendo qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios no quiere. Y como decía Nuestra Señora cuando recibió el anuncio del ángel Gabriel, ¿no? Hágase en mí según tu palabra. He aquí la esclava del Señor. Nosotros somos esclavos y no solo
en el sentido que se dice pues, de la teología, pero somos esclavos de Nuestra Señora por el método de San Luis María Grignion de Montfort. María Grignion de Montfort. Entonces, siempre tenemos que ver si somos esclavos, si no somos esclavos en el día a día, cómo hacer. Y para eso tener ese hábito de examen de conciencia. Habiendo cogido un hábito de examen de conciencia, podemos llegar en el último día del año, 31 de diciembre, y examinar todo lo que pasó en el año de 2022, tanto internacionalmente, mundialmente, socialmente y sobre todo con mi vida. O sea, yo, por ejemplo, puedo preguntarme, en 2021, ¿a qué altura yo estaba de Dios? En el camino de la santidad, en el camino de Dios, ¿en qué lugar yo estaba? En 2021. Y ahora en 2022, ¿yo estaba más? ¿Yo estoy más? O bajé. O bajé. O sea, ¿mis pecados fueron más o fueron menos? Y es un punto que nosotros tenemos que hacer, ¿no? O sea, yo fui más a misa, fui menos a misa. ¿Recé más o recé menos? Adquirí un vicio o combatí y superé un vicio, por ejemplo. Exactamente. Que eso es algo muy común, ¿no? Muy común, sí. Sí. Hoy en día con las facilidades que hay de perderse, sí. ¿no? Mucha gente ha adquirido un montón de vicios y le van creando un montón de vicios, necesidades que si uno no toma cuidado, termina completamente viciado, digamos. Claro, sí. Entonces, eso es muy interesante, eso que usted dice también. Muy interesante. Y ese examen de conciencia nos ayuda justamente a superar para que el año que viene intentar que sea mejor, ¿no? Claro. Y decir, ¿cómo en 2023 yo estaré? Si yo en 2021 estaba aquí, subí o bajé, no lo sé, pero en 2023 yo quiero estar aquí arriba. Yo quiero estar lo mejor posible. Yo quiero que este año de 2023 sea el mejor año de mi vida. Claro. Y aunque haya muchos problemas, pero con Dios, que es lo principal, yo quiero que sea el mejor año de mi vida. Claro, y importantísimo eso del examen de conciencia, porque usted diagnostica, por así decir, sus problemas, sus enfermedades espirituales, y ahí es que va a poner hacer propósitos para combatirlo. Exactamente. Interesante eso. Ahí entra un poco, no sé si el hermano Alejandro quería también hablar sobre eso, que antes del programa hablamos un poco sobre eso también, pero que justamente lo que usted preguntaba, o sea, hay algunas cosas que es mejor olvidarlas también, ¿no? O sea, tenemos que hacer un examen de conciencia, vale, de los pecados que tal vez hemos cometido y tal, pero también si fueron confesados y si nos causa mucha perturbación, decir, calma, Dios le perdonó, la Virgen le perdonó, está todo perdonado. Si es para perturbarse por el año que pasó, de los problemas que hubo, de los pecados que hubo, entienda que Dios le perdonó y comience este año libre de esos pecados. Exactamente. Claro que es bueno también hacer una confesión también. El examen de conciencia prepara muy bueno hacer una última confesión del año, ¿no? Y en esa confesión decir al sacerdote, pues un poco el resumen de lo que pasó en el año. Padre, yo avancé, al contrario, yo caí muchas veces, más que en el año pasado, y hacer ese examen de conciencia, ¿no? Pero usted decía, ¿no?, de la retrospectiva. Es bonito porque el Sr. Plinio comentaba justamente eso, que él a fin de año, o sea, como que no le gustaba en el sentido que vamos a explicar ahora, hacer una retrospectiva. Porque en el sentido de quedarse viendo los vicios, los pecados, y no pensar en mejorar eso, ¿no? Porque si usted piensa en eso, es justamente para continuar avanzando, ¿no? Claro. Y después es súper bonito porque Monseñor también comentaba que por qué Dios creó a los hombres con los ojos para el frente. Porque no le puso los ojos atrás, digamos. Y es justamente para ver siempre en el futuro, no estar pensando en el pasado, claro, olvidar lo que ya fue confesado, lo que el Padre perdonó, lo que Dios perdonó. Y es súper bonito eso porque nos ayuda, digamos, a continuar avanzando en la vida espiritual. Y Monseñor siempre ponía el ejemplo de la escalera eléctrica, ¿no? Como una escalera que está bajando y uno tiene que estar constantemente subiendo porque si en cualquier momento para, la escalera continúa bajando y bajamos en la vida espiritual. Claro. Entonces ese siempre ayer contra, digamos, siempre estar continuando, subiendo, acercándose más a Dios, a Nuestra Señora, tener más devoción a ellos, a los sacramentos. Entonces es importante tener eso claro, ver para atrás solo para identificar lo que es malo, pero no quedarse con una mala tristeza. Exactamente. Y con una perturbación de algunas caídas o algunos vicios que tengamos, sino que sea justamente para ver cómo el otro año supero eso y lo combato. Eso es mirar para atrás, para mirar para frente. Exactamente. Solo para agarrar impulso. Bueno, y hablando de mirar para el frente, tenemos que seguir para el frente, pero llegó la hora pues, de hacer la pequeña pausa comercial que tenemos normalmente. Así que no se despeguen porque ya volvemos con la segunda parte de Salve María, conocer la luz del Evangelio, último programa del 2022. Salve María. Salve María. ¿Sabías que tú también puedes ser un misionero? ¿Cómo?
apoyando la evangelización en línea. Es muy fácil, haciéndote miembro de nuestro canal o donando en el chat en vivo. Con certeza, Dios recompensará tu generosidad. Que Dios te bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Salve María. Bueno, continuamos con la segunda parte de Salve María con los hermanos del Evangelio y hoy estamos hablando de cómo tener un verdadero feliz año nuevo. En la primera parte hablamos de muchos temas y terminábamos en la parte final comentando sobre la retrospectiva del año, del examen de conciencia, cómo hacer el examen de conciencia, qué puntos analizar, qué puntos olvidar también cuando ya son confesados. Y el padre Íñigo creo que nos iba a completar algo al respecto del examen de conciencia importante para que lo tengamos en cuenta cuando hagamos nuestro examen de conciencia. Sí, justamente habíamos hablado sobre el hacer un examen de conciencia, pues de mirar para atrás, pero pensando en el futuro, ¿no? Entonces eso nos hace pensar que nuestro examen de conciencia tiene que ser hecho por un lado con tristeza, porque vemos que nosotros hemos caído, que hemos cometido errores, que ha pasado cosas pues desagradables en este año, pero al mismo tiempo que tenemos tristeza por nuestros pecados, también tenemos que tener alegría. Y me acuerdo que el señor Dr. Plinio decía una cosa muy bonita, que decía así, es más o menos esa tristeza con alegría del examen de conciencia del año que pasa, es más o menos como a una persona que al final del año le diagnostican una enfermedad grave. Le da tristeza, evidentemente, ¿no? La persona ve, justo ahora a final del año, me dan esta noticia de esta enfermedad grave, ¿qué voy a hacer, tal? Y poco después le dicen, mire, pero su enfermedad, hay un médico aquí en la ciudad que se la puede curar, no se preocupe. Y ahí cuando le dan esa noticia, se queda alegre. Entonces se queda triste por la noticia del problema y alegre porque hay solución para el problema. Y decía el señor Dr. Plinio, que ese médico es la propia Virgen María. Nosotros tenemos pecados que son nuestros problemas, nuestras enfermedades espirituales, pero tenemos a alguien que nos puede curar, que es Nuestra Señora. Y él decía, solo una sonrisa de la Virgen María puede curar cualquier pecado que nosotros podemos cometer. Si nosotros sabemos pedir su ayuda, pedir su auxilio, la Virgen María nos sonríe, llevas nuestro pedido de perdón al niño Jesús y Dios nos perdona a través de una confesión. Claro, evidentemente. Nos consigue las gracias del arrepentimiento y las fuerzas para ir a la confesión. Exactamente. Qué interesante eso. Entonces, esta mezcla de la tristeza por los pecados cometidos, pero la alegría de que Nuestra Señora nos va a ayudar. Nos va a ayudar. La alegría de saber que siempre hay solución. Exactamente. Que para Dios... Eso es una cosa que podríamos dar casi como lema para este año así. No existe problema sin solución. Para Dios todo es posible y no hay nada imposible, ¿no? Porque puede ser que venga un montón de problemas este año de 2023 y siempre recordar eso. Si Dios está con nosotros, no hay problema sin solución. Exactamente. Mucha gente, cuando llegan a esas dificultades, claro, también porque no tienen su fe con raíces fuertes, la primera tempestad, el primer vientito se los lleva. Sí. Y hay gente que con dificultades entra en un colapso total. Claro, sí. ¿Por qué? Porque lo primero que pone es el lado humano, las soluciones humanas, su forma de solucionar las cosas. No es que yo sé hacer tal cosa, yo conozco a tal cosa. Y se olvida enteramente de pedirle a Dios, ¿no? Sí. Es una pena eso. Eso nos hace recordar ese momento del Evangelio en que nuestro Señor dice, ¿no? Si alguien escucha mis palabras, pero no las coloca en práctica, es más o menos como alguien que construye sobre arena. Cuando viene la tempestad, exacto, que son las tentaciones, los problemas, se lo lleva. ¿Por qué? Porque no colocó en práctica la voluntad de Dios. Escucho, hay gente que puede estar escuchándonos, mucha gente nos está escuchando, pero hay que colocar en práctica la voluntad de Dios, los mandamientos, hay que practicar los mandamientos. Y dice nuestro Señor, si coloca en práctica los mandamientos y escucha las palabras que yo le digo y las coloca en práctica, es semejante a alguien que construye su casa sobre la roca. Ajá. Vienen las tempestades, vienen las lluvias, lo que sea, y esa casa permanece, no se mueve porque está fundamentada sobre la roca, que es la práctica de los mandamientos. Y que es la fe, porque es justamente creer en todo eso que nuestro Señor prometió,
Y todo eso que Él nos enseñó y que nosotros por la fe lo ponemos en práctica. Y por más que parezca que todo dice lo contrario, Exactamente. está la fe. Dice nuestro Señor, ¿no? Si tuviésemos fe como un grano de mostaza, diríamos a esa montaña que fuese para otro lugar y se movería. Se movería, impresionante. Es bonito porque a veces nos cuesta conformar nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Exacto. Porque a veces la persona se queda, ay, mire, me pasó tal cosa, tal otra cosa. ¿Por qué me está pasando esto? Es la pregunta natural. ¿Por qué Dios permite? Pero si Dios permite, es justamente porque es para nuestro propio bien. Exacto. A veces nosotros no vemos, Monseñor decía, es como un ajedrez, digamos. El caballo lo mueve, no sé qué, y el caballo que está haciendo, me estoy metiendo aquí, estoy no sé qué. Pero quien está jugando está viendo todo desde arriba. O sea, claro. Ya sabe qué va a ser el otro movimiento, ya sabe cuál pieza vamos a mover. Y es conformar justamente la propia voluntad con la voluntad de Dios. Y nunca quejarse de la voluntad Exacto. de Dios. La voluntad de Dios se ama y se acepta, nunca se cuestiona. No se acuerda, perdón padre, y que a mí me marca mucho es la historia de Job, ¿no? Cómo, o sea, Dios, lo que usted dice, el tablero de ajedrez, es como una especie de disputa entre Dios y el demonio, en el que el tablero de ajedrez es la vida de Job, y Dios, con su voluntad y permitiendo a veces que el demonio le haga cosas malas a Job, Él le demuestra al demonio que esa persona le ama y le es fiel independiente de las cosas buenas o malas que le sucedan. ¿Por qué? Porque Él tiene por encima el amor a Dios y sabe que todo viene de Dios y que es la voluntad de Dios y Él la acepta como es. Sí. Se acuerda de la frase de Job, ¿no? Si aceptamos de Dios los bienes, ¿por qué no vamos a aceptar los males? O sea, es bonito decir que pase un año lleno de regalos de Dios, pero a veces los problemas son también permitidos por Dios porque Dios nos ama. Claro. Y tenemos que aceptarlos. Si aceptamos de Dios los bienes, ¿por qué no vamos a aceptar los males? Y muchas veces la enfermedad, problemas financieros, problemas de todo tipo, son los que acercan a las personas a Dios. Sí. Las personas que están en prosperidad, que el tipo vive en su yate por allá, no sé, muy difícil que la persona se acuerde de Dios. Puede ser, porque hay gente que es muy buena y desapegada de las cosas. Dios la bendice con 1000 cosas y es una persona generosa. Pero es mucho más difícil cuando las cosas van bien, acordarnos de Dios. Entonces a veces Dios permite esos males para que estemos cerca de Él, para que nos acordemos de Él, Exactamente. para que acudamos a Él, ¿no? Por eso a veces los países que sufren más están más cerca de Dios, ¿no? Países que sufren, no sé, países de África, que hay gente que muere de hambre realmente. Sí. Pero uno va, los misioneros van y se dan cuenta de la fe que hay en esos lugares. ¿Por qué? Porque como no tienen recursos materiales, financieros, piden ayuda a Dios. Y a veces cuando la persona tiene pues todo, no pide ayuda a Dios porque tiene todo. No, y muchos dirán, no, ¿y Dios por qué entonces permite que se mueran y eso? O sea, justamente están en esos misterios de Dios que no nos compete a nosotros comprenderlo. Es interesante eso que usted dice. Yo una vez vi un video de un tipo que era ateo y se fue a África por una cuestión que lo invitaron para hacer videos en los que él se mostraba haciendo caridad. El tipo que no creía en Dios, que cuestionaba un montón de cosas. Y es interesante que él llegaba ahí en una aldea de esas africanas, una señora que era ciega, que estaba con no sé cuántas enfermedades, no veía nada, un montón de enfermedades también, con hambre, y este hombre, para grabar el video, llegó y le dio una bolsa de comida. Y sabe que la señora le dijo, mire, yo sabía que usted iba a llegar hoy. ¿Cómo sabía que yo iba a llegar hoy? No, porque yo le pedí a Dios que me mandara a alguien a ayudarme y Dios lo ha mandado a usted. El tipo se convirtió. Se convirtió en el momento y se puso a llorar. Es impresionante el video, es emocionante. Y a partir de eso, viendo la miseria que tenía esta mujer, los sufrimientos que tenía, pero la fe que tenía en Dios, y ella agradecía. Yo le agradezco a Dios porque lo mandó a usted. Usted es un enviado de Dios. El tipo era un ateo, un sinvergüenza, un tipo de la farándula. El tipo se convirtió. Se convirtió a raíz de eso. Entonces, claro, son esos misterios que a nosotros no nos compete comprender, entender, sino que amar y obedecer la voluntad de Dios. Pero, padre, creo que nos desviamos un poco, ¿no? Estamos en otro tema. Estamos hablando del examen de conciencia, de hacerlo con tristeza y con alegría y saber enfrentar esos problemas, ¿no? Pero también me hizo pensar justamente en eso, ¿no? Que no solo tenemos que pensar en lo malo que hicimos, pero también en las gracias recibidas, ¿no? Exacto. Porque también Monseñor Juan nos aconsejaba siempre que en el día a día, en el examen de conciencia, pensásemos, como es un examen de conciencia, pensásemos en lo que hicimos mal, pero también
en lo que Dios nos habló, las gracias recibidas. Y Dios siempre nos habla, o sea, todos los días nos habla. Sí. Y el señor Dr. Pino, que también aconsejaba eso, decía, ustedes por lo menos por día tienen que recordar 3 gracias recibidas. Será una comunión, será algo que el sacerdote dijo en la misa, será una gracia que yo recibí en mi rosario, será como un gesto de esos que usted contó ahora, Sí. de una persona que estaba sufriendo, el otro le dio y Dios le había mandado a esa persona. O sea, Dios siempre nos habla. Claro. Dios siempre nos habla. Y hay que recordar eso y ver las gracias recibidas en el día, pero como estamos haciendo un examen de conciencia del año, pues también todas las gracias recibidas. Porque si Dios nos da por lo menos 3 gracias por día, y mucho más en realidad, imagínense 3 multiplicado por 365, unas Sí. 1000, más de 1000 gracias al año que hemos recibido. Tenemos Sí. que pensar en esas Gente, gracias. gente que ha recibido verdaderos milagros en el año. Sí, exactamente. Solo uno ponerse a pensar, tiene muchas cosas para agradecer a Dios. ¿Sabe que me acordaba ahora que usted decía eso? Con el hermano Alejandro también, que era una teoría que tenía Monseñor y que él recomendaba hacerla a todos los heraldos, que era el banco de flashes. Flash en los heraldos es como esas gracias Una gracia místicas, sí, una gracia muy... como que muy fulminante, muy ¿no? fulminante. O sea, algo que yo vi, Exacto, y algo que me... como si fuese el flash de una máquina, ¿no? que me llena interiormente, que me da esa alegría, eso es un flash, una gracia. Entonces él recomendaba que cada uno como que crease un banco en su alma, en su mente, en sus recuerdos, en su corazón, como que un banco de flashes. Y uno irlos acumulando, ¿no? Exactamente, inclusive recomendaba anotar, porque claro, en la hora puede ser que la memoria se le olvida, etc. Pero es bonito porque en las dificultades, al igual que una dificultad financiera, el banco, usted sabe que en el banco tiene guardado tanto, entonces y va sacando de ahí. Pero es bonito porque cuando llegan las dificultades espirituales, que usted siente aridez, que no siente la gracia de Dios, recordar esas gracias ayuda muchísimo. O sea, es como una campana que nos hace recordar todas esas gracias, el amor que Dios tiene por nosotros, y que en la hora puede ser que no lo sintamos, pero Claro. que Dios continúa. Exactamente. Claro. Y es bonito porque yo creo que ya han contado ese hecho de San Agustín en la playa, que se le aparece nuestro Señor en un sueño y ve que hay 4 pisadas, digamos, de 2 personas caminando juntas. Y nuestro Señor le dice, somos los 2 caminando en tu vida espiritual. Solo que llega un cierto momento en que las 2 pisadas desaparecen. Las huellas. Las huellas, exactamente. Y San Agustín le pregunta, Señor, pero ¿por qué desaparecieron? Claro, Justo en coincidía, esos momentos, ¿no? coincidía justo en las arideces. La más Justo en las difícil, arideces, sí. exactamente. Los problemas mayores de la vida. Sí. Ay, ¿por qué me abandonaste? Casi que le estaba... Ay, no, que justo en ese momento yo te estaba cargando en mis brazos, en mis hombros. O sea, las huellas no eran de San Agustín, más No eran de San nuestro Agustín, Señor, ¿no? sino de nuestro Señor. Qué interesante Muy es. bonito, sí. Y por más que uno no sienta, digamos, esas gracias en la hora de las probaciones, es cuando nuestro Señor, Nuestra Señora está más cerca de nosotros. Claro. Exactamente. Porque a veces la sensibilidad desaparece. Es como uno está en un super paisaje, está viendo el sol está ahí, viene una tormenta repentina, se cubre, se oscurece todo. El sol sigue estando ahí. Claro. Dios sigue estando ahí. Decía Santa Teresita, ¿no? Encima de las nubes Siempre está el sol. Exactamente. Entonces la cosa es no solo llevarse por la sensibilidad, sino también por la inteligencia y por la fe. Por la fe. Y no solo porque yo me siento bien ahorita y siento una gracia, no. Van a llegar momentos de aridez, de dificultad en este año que viene. Y para eso es bueno tener el banco de flashes bien lleno. El señor Dr. Pino decía, en eso del banco de flashes, también usaba la imagen de un álbum de flashes. Entonces, así como hoy en día cada vez menos porque la gente usa mucho el celular y como que están desapareciendo los álbumes, ¿no? De fotos de la familia, todo eso, ¿no? Y muchas veces pues la familia coge el álbum y ve las fotos de cuando era pequeñito, no sé qué, y es una alegría para la familia, ¿no? Y decía, tenemos que tener un álbum de flashes, de gracias recibidas a lo largo de la vida. Y cuando vengan esos problemas, esta gracia que yo recibí el día de mi consagración, el día de mi primera comunión, el día de, no sé, que realmente me convertí, que sentí todo el amor de Jesús por mí, por mi familia. Eso tenemos que guardarlo. Y cuando vengan los problemas, recordarse de eso. Interesante. Muy interesante. Bueno, padre, ahora pasemos, porque también, capaz algunos no lo saben, que en el día 31 de diciembre y en el día 1 de enero, también la Iglesia concede indulgencia plenaria para los que hagan algunas prácticas de piedad, digamos, ¿no? Y es bien sencillo ganarlas. Entonces no sé, padre, si usted nos quiere... Claro que sí.
aconsejar, gusto. ilustrar cómo ganar. Estamos justamente hablando de las gracias recibidas a lo largo del año, ¿no? Y hay un himno que es un himno de acción de gracias, que se llama el Te Deum Laudamus, que en español sería: a ti, oh Dios, te alabamos, a ti, Señor, te reconocemos, a ti, eterno Padre, te venera toda la creación. Y ahí continúa, no lo voy a leer todo, evidentemente. Pero es un himno de acción de gracias que la Iglesia coloca para ser rezado. O sea, se rezan siempre, nosotros lo rezamos todos los domingos, pero la Iglesia quiere que todos los fieles lo recen el último día del año, 31 de diciembre. Lo ideal es en una adoración y de forma cantada, de forma solemne, pero recitando ese himno, el Te Deum, que dicen, por cierto, que fue compuesto justamente por San Agustín y San Ambrosio, ¿no? El día de su bautismo, porque San Agustín fue bautizado cuando tenía 33 años por ahí. Pero San Ambrosio decía una frase: a ti, oh Dios, te alabamos. Y ahí después San Ambrosio como una salmodia, digamos. Una salmodia. Y fue compuesto en ese momento, ¿no? Inspiración, claro. Inspiración, estaban los dos inspiradísimos. Y la Iglesia coloca ese himno del Te Deum para ser rezado en conjunto, de forma solemne, lo ideal en una adoración, en una misa. Y con ese himno, recitando ese himno, se gana una indulgencia plenaria. Recordemos lo que es una indulgencia plenaria, ¿no? Hay indulgencias parciales e indulgencias plenarias. Todo lo que son indulgencias son remisiones de penas del purgatorio. O sea, nosotros tenemos una pena para sufrir en el purgatorio que se llama pena temporal. Cuando se comete un pecado, exacto, y se confiesa, Dios perdona la culpa, pero queda una pena. Sí. Perdona la culpa y la pena eterna en el caso de pecados mortales. Pero la pena temporal, sea por pecados mortales que ya fueron perdonados, pero tienen que ser purificados, cuando también los pecados veniales tienen una pena temporal. Eso tiene que ser purificado con nuestra penitencia en la vida y también en el purgatorio, probablemente. Porque al cielo hay que entrar completamente limpio. Monseñor daba el ejemplo de la mesa, no sé si se recuerdan, que un pecado es como un clavo en una mesa. Cuando usted se confiesa, se retira el clavo, pero queda el hoyo que el clavo dejó, que el pecado dejó. Y es eso, digamos, que en el purgatorio, porque en la mesa tiene que entrar... Le echan la masilla. La lijan, lo pintan. Lo pintan de nuevo, barnizan. O la túnica también. La túnica que se mancha, usted la lava, pero ahí queda en el fondo, no queda enteramente limpia. Queda esa manchita ahí que sería lo que se limpia en el purgatorio, por así decirlo, de nuestra túnica, que es el alma, digamos. Sí. ¿No? Y una indulgencia parcial ayuda a disminuir el purgatorio, sea de otras almas, sea el nuestro. Pero la indulgencia plenaria redime completamente toda esa pena temporal. Por eso se llama plenaria, porque es plena. De tal manera que una persona que gana indulgencia plenaria y muere en ese momento, en principio, no pasaría por el purgatorio. En principio. Ay, difícil entender todo eso, ¿no? Pero es una gracia inmensa, que se puede ganar, por cierto, la indulgencia plenaria todos los días. Sí. Si se reza el rosario en familia, si se reza el rosario en comunidad, como nosotros somos. Haciendo oración al Santísimo, media hora. Media hora de oración al Santísimo, por ejemplo. Pero hay que tener las condiciones también de la indulgencia plenaria. Primero, aversión, o sea, rechazo completo del pecado, inclusive el pecado venial. O sea, no querer pecar. Y eso se transmite especialmente en una confesión, que puede ser, no hace falta que sea en el día, puede ser un poco antes, un poco después. 8 días antes o 8 días después. Exactamente. Hay que comulgar en el día, por tanto, rechazo del pecado, aunque sea venial, confesión 8 días antes, 8 días después, comunión en el propio día y rezar también por las intenciones del Santo Padre. Puede ser un Padre Nuestro, una Ave María y un Gloria, por ejemplo. Y también hacer la obra meritoria, ¿no? El acto de piedad. El acto de piedad. Que sería el canto del Te Deum o el rezo del Te Deum el día 31. El día 31. Y ese se obtiene una indulgencia plenaria. Y también no solo el día 31, pero también el día 1 de enero, también rezando, cantando el Veni Creator Spiritus, ¿no? Sí, que es un himno al Espíritu Santo. Espíritu Santo. Justamente para pedir la presencia del Espíritu Santo en el año nuevo que comienza, junto con la esposa del Espíritu Santo, que es Nuestra Señora. Y en las misas de los heraldos, para los que asistan, siempre al final se canta el Te Deum, el 31, y el primero se canta el Veni Creator, así que ya cumplirían con el acto de piedad. Hay que estar presente también, ¿no? Claro. Sobre todo no para comulgar, porque es una comunión. Sí, exactamente. Así que interesante eso. Sí. Padre, ya nos quedan unos minutitos, 5 minutos de programa, pero ¿sabe qué es interesante? Que esas prácticas siempre Monseñor Juan las incentivaba mucho en los heraldos. Y cuando uno tenía la oportunidad de ir a Brasil, justamente para esta época, y pasar la Navidad y el Año Nuevo con Monseñor Juan, con todos los heraldos allá, que son miles, era súper interesante ese convivio que había, y cómo Monseñor Juan siempre incentivaba eso y le daba esa clave a ese cambio de año. E incluso él, por una inspiración profética, ciertamente, le daba un título a cada año que iba a comenzar.
Era súper interesante y era como que una especie de intención o una especie de clave que él daba para el año que iba a comenzar. Sí. No sé Me acuerdo que era muy bonito justamente eso, ¿no? La preparación para el año nuevo que comenzaba. Y creo que la misa era a las 11. Ajá. Después se calculaba para que, no terminando la misa, pero al final de la misa se exponía el Santísimo. Y en la acción de gracias se calculaba para ya más o menos estar a las 12 de la noche. Y 2 minutos antes o 3 minutos antes, él comenzaba a rezar la consagración a Nuestra Señora, como hemos dicho antes, pero con la acción de gracias de la comunión, Sí, porque estaba en ese momento en la comunión, que ahí ya es lo mejor de lo mejor, ¿no? Porque estando con Dios en nuestro corazón en la Eucaristía, se pasa de este año como esclavo y se entra en el nuevo año como esclavo. Y se cantaba antes el Te Deum, unos 15 minutos antes por ahí. También en la acción de gracias se cantaba el Te Deum y se obtenía esa indulgencia plenaria. Y al final de la misa en la sacristía siempre le preguntaban por el nombre qué veía en ese año y le daba un nombre. Hasta hoy en día le da nombres, ¿no? Pero me acuerdo, por ejemplo, cuando yo estaba entrando en los heraldos en 2004, que el nombre que le dio era el año de los inimaginables. Irían a suceder cosas inimaginables y realmente sucedieron cosas muy impresionantes. En 2005 fue el año de las maravillas y fue justamente una de las mayores maravillas que nosotros hemos recibido, que el 2005 fue la primera ordenación de sacerdotes heraldos, ¿no? No había sacerdotes heraldos. No. Y fue en 2005, en el año de las maravillas, que él lo había visto. Él había visto proféticamente que una maravilla extraordinaria iría a pasar, que era justamente la ordenación. Y cada año daba un título distinto. Cada año, ¿no? me recuerdo en el 2017, un señor dio el año de San José. San José el Victorioso. Inclusive, y fue un año realmente, bueno, salió el libro de San José escrito por él, San José quien lo conoce. Y fue un año realmente de bastante confianza, digamos, esa certeza, la victoria que San José siempre tuvo, como que se transmitió en ese año para... San José es el patrono de la confianza, ¿no? Exactamente. Exacto. Fue un año de grandes gracias de parte de San José y de mucha confianza. Mucha protección de él también. Sí. Impresionante. Padre, y ya para terminar, mucha gente estará diciendo, bueno, pero yo aquí mucha gente no está aquí en El Salvador o está en lugares donde no tiene la posibilidad de ir a la misa con los heraldos y pasar, digamos, el final de año, en una misa con los que participan del podcast Ave María, saludar al Padre Íñigo. Pero ¿qué consejos usted daría, consejitos así rápidos, para que la persona pueda, que sería en realidad un resumen de lo que hemos hablado, pueda despedir bien este año, ¿no? Despedirlo bien y recibir el próximo año de la mejor forma posible para que sea un verdadero feliz año nuevo 2023? Claro que sí, con mucho gusto. Vamos a dar esos consejos y, en fin, que si los quieren seguir, pues realmente seguramente les ayudará para pasar este año nuevo que va a comenzar de la mejor forma posible. Primero, estar en estado de gracia. O sea, si alguien está en pecado grave, si alguien que nos escucha está en pecado grave, no pasar este año, o sea, no pasar para el año nuevo sin haber confesado antes. Entonces, busquen una confesión. Y aunque no se esté en estado aunque no se esté en pecado mortal, por tanto la persona está en estado de gracia, también, segundo consejo, vinculado al primero, es también antes de terminar el año intentar hacer una confesión. Tenemos pocos días porque hoy es jueves y faltan 3 días prácticamente, pero si consiguen, aunque no sea antes del 31, pero tal vez si consiguen mejor, pero si no en el día 1, día 2, y colocar en esa confesión, colocar también un poco cómo fue el año. Como si fuese una especie de confesión general, no de toda la vida, pero del año. Decir qué pasó, qué no pasó, qué caídas tuve, tal, y entregárselas a Dios en esa confesión. Qué bonito regalo de final de año para Dios, entregarle una confesión, un deseo de estar con nuestra alma pura. Y también, pues, por tanto, estar en estado de gracia, confesión y la comunión. También tenemos que comulgar en ese día, del 31 de diciembre y también el 1 de enero. Lo ideal sería eso, ¿no? Recordad que el 1 de enero, como hemos dicho, es precepto, pero cae en domingo, por tanto, hay que ir a misa. Hay que ir a misa, claro. Pero si pueden ir tanto el 31, sábado, cuanto el primero, domingo, pues mejor, 2 misas para pasar con Dios este fin de año, ¿no? Y si, bueno, usted fue a misa, comulgó, hizo todo lo que les estamos diciendo, pero llega a las 12 de la noche y no está a misa, porque no son todos los lugares que hay una misa a las 11 de la noche, evidentemente. Claro. Entonces, le recomiendo como consejo para este año que ustedes pues sigan esa tradición que el Dr. Pino inauguró, ¿no? De, si pueden, dejen un poco la cena y tal, pero en el momento de las 12, minutos antes,
comiencen a rezar la consagración. Si son consagrados ya como esclavos de amor, pues renueven esa consagración. Comiéncela un poco antes. ¿Se acuerda que Monseñor Juan quería que en el yo fulano de tal, ahí fuese justamente el momento, la medianoche, ¿no? Y pasen este fin de año como esclavos antes y después. Y también, si pueden, antes de la consagración, hacer una comunión espiritual, porque tiene el mismo efecto sacramental, en cierto sentido, de la Eucaristía normal, de la comunión sacramental. Y dicen algunos santos que en la comunión espiritual se pueden recibir todavía más gracias. No es lo normal, pero se puede recibir más gracias que una comunión normal, sacramental. Dependiendo la intención y de la fe, el estado de espíritu que tiene la persona. También. Exactamente. Entonces, estado de gracia, confesión, misa y comunión, todo junto. Y a las 12, comunión espiritual y renovar la consagración como esclavos de amor. Y por último, quinto, hacer propósitos. Hacer propósitos. Aunque sea dos propósitos. En la línea espiritual, siempre. En la línea espiritual. Claro, si usted quiere hacer también otros propósitos físicos, como hemos dicho antes, pues bien. Pero sobre todo en la línea espiritual. Si hay un pecado que me atormenta, que no consigo vencerlo, decir este año. Padre, y de repente también que es interesante, esos propósitos que sean, digamos, como que a corto plazo y que sean cumplibles, digamos. Claro, porque a veces hay gente que, no sé, promete, hace un propósito de 3 días por semana comer pan y agua solo. Es difícil. Si no lo va a conseguir, pues no lo haga. Exactamente. Haga una cosa más simple. Con plazos cortos, digamos. No sé, en enero voy a hacer 2 días ayuno, por así decirlo. Claro, es algo que no es tan jalado el pelo. Claro. Pero lo que usted dice principalmente también del el atacar y el ir directamente a combatir esos vicios, esos pecados que nos han hecho caer el año anterior. Que sea directamente, digamos, nuestro foco de combate, digamos, que sea eso, ¿no? Exactamente. Y para eso nada mejor que fortalecer nuestra alma con los sacramentos y con la oración, ¿no? Entonces, uno de los propósitos, pues, justamente si alguien todavía no reza el rosario todos los días, reza el rosario todos los días. Nosotros lo tenemos en nuestro canal, 6:30, todos los días, justamente para que se unan ustedes a nosotros. Y como usted dijo una vez, que es impresionante, ¿no? Que si están rezando 1500 personas al mismo tiempo, son 1500 rosarios, ¿no? Ajá, exactamente. Para la Virgen no es un solo rosario, son 1500 rosarios que están rezando. Exactamente. Así entonces, rezar el rosario todos los días. Si yo rezo 1, pues vamos a hacer el propósito de rezar 2, por lo menos intentarlo. Si yo rezo 2, intentar rezar 3. Ya, bueno, 3 ya está bien, o 4 si quieren. Y también, si se puede, intenten ir a misa todos los días también. Sí. Es un propósito muy bueno, ir a misa todos los días. Y si por el trabajo es muy difícil, pues tenemos la misa también online, que por lo menos ayuda y se puede hacer una comunión espiritual. Entonces hagan un propósito de comulgar espiritualmente en ese momento, por ejemplo, que tenemos siempre la misa a las 12 de mediodía, ¿no? Y hacer una comunión espiritual, asistir a la misa, aunque sea online, si no se puede, pero lo ideal es presencial, evidentemente. Sí, sí. Porque claro, seguramente, y con esto pues terminamos, y antes de la bendición del Padre, es un año en que el demonio va a querer molestarnos mucho. Principalmente los que queremos ir por un camino de virtud, el camino del bien. Si usted está viendo este programa es porque de verdad le interesa estar cerca de Dios. Y el demonio no descansa. Así como el demonio no descansa y va a buscar de cualquier forma hacernos caer, nosotros tenemos que fortalecernos, aumentar nuestros actos de piedad, aumentar nuestra frecuencia en los sacramentos para tener esa fuerza y poder llegar al próximo 31 de diciembre, si es que Dios nos lo permite. No sabemos si este va a ser nuestro último paso de año también, pero si tenemos la posibilidad de llegar al próximo 31 de diciembre, cuando hagamos ese examen de conciencia, hacerlo con satisfacción de que fue un año en el que estuvimos con Dios el año entero. Y fue el mejor año de nuestra vida. Fue el mejor año de nuestra vida. Todos los años nuevos tienen que ser mejores que el anterior. Exactamente. Mejores. Todos tienen que ser los mejores años de nuestra vida, sucesivamente. Y Padre, bueno, nada más que agradecerles a los dos por la presencia, el hermano Alejandro, la primera de muchas, el Padre Íñigo, la no sé cuántas de muchísimas más. Y Padre, pedirle la bendición. Claro que sí. Para todos nuestros oyentes, los que nos están viendo, invitarles a que se suscriban también al canal, que es muy importante, y que el próximo año sea un año de programas muchísimo mejores, que haciendo un examen de conciencia de los programas de este año, vemos que se puede mejorar mucho. Así que el otro año sea un año de muchísimo apostolado y de muchísimos programas para el bien de nosotros y de toda la gente que nos acompaña.
Claro que sí, con muchísimo gusto. Vamos a dar esa bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Pedimos a Dios, al Niño Jesús, a Nuestra Señora de San José, que con esta bendición bendigan a cada uno de ustedes, especialmente para este año que va a comenzar, el año de 2023, que sea el mejor de nuestra vida. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Salve María y feliz año nuevo para todos. Feliz año nuevo.